Bien, estamos de regreso una vez más con el historiador Daniel Terán, a quien ya tuvimos el año pasado, el año 2017, en una especie de paneo general por los problemas junto al profesor Víctor Pineda, que hoy nos acompaña. Ha decidido cambiar por un formato más íntimo de solo un invitado a la vez. En aquella primera oportunidad habíamos hablado de los orígenes, de los problemas del país que podrían estar en el origen étnico histórico, el periodo hispánico, y ahorita hemos estado haciendo un repaso bastante detallado de lo que sucedió en Venezuela en la década de los 20 del siglo XIX, una década por lo general muy desatendida por la historiografía, por lo menos la común, la que se imparte en los colegios y que llega a la mentalidad a través de la cultura pop, por la mala costumbre de seguir hasta Perú la figura de Bolívar y desatender lo que sucede en el país. Daniel, lo último que nos estabas contando es cómo a la muerte de Bolívar, incluso una buena cantidad de meses después de su muerte, el país está al borde de la guerra y sin embargo, la década de los 30, que no deja de ser una década convulsa, no deja de ser una guerra que ya comienza a experimentar la epidemia de las famosas revoluciones, que no son más que un eufemismo para golpes de Estado. Ujú. Eh, Cosa que marcará la historia del país y de toda la región. De hecho, en otros países es mucho peor que en Venezuela, digamos, en Claro. Ecuador o en Perú. Eh, pero la década de los 30, hasta donde yo recuerdo, admito que yo no he vuelto a repasar las lecturas que hice en la universidad y que son solo las introductorias, y yo no he leído los documentos de la época. Reconozco mi debilidad aquí a la hora de argumentar lo que voy a decir. Es contigo, Fernando Falcón. Admito, partiendo de esta admisión de mi debilidad del conocimiento de la época, es una década que parece, al lado de las dos anteriores, Ujú. es una década que parece medianamente tranquila y de recuperación económica. Es una década que parece de un lento, muy lento repoblamiento. Vuelve gente que se había ido en el año 8, Ujú. vuelve al país y el país comienza lentamente a prosperar. Creo, me atrevo a decir, que en comparación con el resto de la región, Venezuela más bien se tranquiliza muy rápido. Sí. ¿Por qué? Porque si un país que a la muerte de Bolívar está al borde de una guerra civil, ya en el marco republicano, lo cual podría haberla hecho peor de lo que fue la independencia, más bien la figura de Bolívar fue aquí tan crucial que desaparecido Bolívar el país se aquietó tan rápido. Y luego, si el país fue hasta cierto punto enormemente realista, que algunos focos se decían realistas hasta los años 40, ¿qué se hicieron esos realistas? O esos realistas se pasaron ahora se vistieron republicanamente y comenzaron a hacer vida republicana como si aquí nunca hubiesen defendido al rey. Bueno, hubo algunos casos de eso último que mencionas. Bueno, mira, aquí yo tengo algunas hipótesis, por supuesto voy a hablar como historiador más que como politólogo o cientista político, que no es mi área, pero voy a mencionar algo que creo que utilizan mucho los conocedores de esa área, que es el término del prestigio político. Mm. Ahí justamente hablaríamos de uno de esos aspectos no racionales de la política, de esos aspectos que no son muy tangibles, que forman parte de la condición humana, de lo pasional, y yo creo que eso forma parte. Mira, el prestigio del líder gobernante, una forma de liderazgo, la misma autoridad, Eso te iba a decir, las autoritas. Sí. esa aura que hay en ciertos políticos con su liderazgo siempre ayuda. Bolívar lo tuvo de alguna manera hasta el año 27, porque la presencia de Bolívar aquí en Venezuela es lo que evita que haya una guerra civil. Él nombra a Páez, hace una amnistía y se soluciona el problema, logra venir por última vez a Caracas, hace los estatutos republicanos. Nadie cuestionó los estatutos republicanos de Bolívar, ni aún después de la ola antirrepublicana que hubo cuando murió Bolívar. Entonces, lo llamativo es que Bolívar, a pesar de que tenía un gran prestigio cultivado, lo pierde muy rápidamente. Llega el año 30, se muere él, hay una campaña muy fuerte contra Bolívar, hay un sentimiento anti-bolivariano muy, muy fuerte, y quien de alguna manera llena ese vacío, quien ahora tiene el prestigio, quien ahora tiene esa aura y esa autoridad, es Páez. Supongo que es porque Páez, que también al igual que Bolívar venía construyendo
un pasado militar, a diferencia de Bolívar, él no tiene en su haber derrotas militares. Páez tenía una fama de ser una especie de Zhukov invencible, no conocía derrotas. Haciendo ahorita memorias, no creo que haya muchas derrotas de importancia en el caso de Páez. Páez era un hombre muy querido también por su cercanía Páez con las tiene personas. lo que Weber llamaría un liderazgo carismático. Sí, sin duda alguna. Tiene el truco mágico y su Sí, truco mágico es nunca haber perdido una batalla. sin duda alguna. Y bueno, es un tipo muy cercano. Aparte que ahí está comenzando precisamente el proceso de mutación de Páez. Digo mutación al adaptarse a la sociedad de Valencia, la élite valenciana. Esto por supuesto entra mucho en los famosos chistes que hubo a veces contra la figura de Páez, que lo planteaban casi siempre en esos chistes, que Bolívar era era el hombre educado y Páez era el ordinario. Los chistes muchas veces recogen situaciones que algo de verdad tienen. Y Páez, que se mostraba, según el diario del embajador inglés Robert Kerr Porter, Páez se veía un hombre franco y diáfano con sus iguales o inferiores, pero ante personas que eran superiores de clase se veía más bien tímido, observador, no se veía más bien así dicharachero, pues como sería un hombre del llano. Esa actitud de timidez frente a quienes parecían ser superiores a él podía ser una actitud de respeto y de observación, y Páez empieza a rodearse de la gente que sabe, de la gente que conoce, y Páez con su autoridad él se convierte en lo que algunos historiadores han llamado la principal lanza de la oligarquía. Pero esa catalogación tendenciosa e injuriosa, yo la retomo porque en efecto la espada de Páez es la garantía del orden en ese momento. ¿Por qué? Cuando Monagas se alza en el año 31, alegando que la autoridad suprema de Venezuela es la de Bolívar, él no va a reconocer a un alzamiento como el de Páez y que la Gran Colombia sigue viva, cuando se entera que Bolívar está muerto y la máxima autoridad aquí es Páez, prácticamente su levantamiento se disuelve. ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce la autoridad de Páez. Muerto Bolívar o fuera Bolívar del tablero político, la autoridad de Páez es la garantía del poder. Entonces aquí entra... Me imagino que Páez también debe haber aparecido a mucha gente distinta, una persona más cercana que Bolívar, que al fin de cuentas era un aristócrata. Muy posible, porque como te estoy mencionando... Bolívar debe haber sido altivo. Exactamente. Bueno, ya ahí no sabría decirte. Por eso dije debe. Recogemos los testimonios. Para Páez es fundamental el libro del diario del diplomático británico Robert Kerr Porter, que además llegaron a ser amigos, y se ve una persona bastante cercana, una persona que jugaba gallos, etcétera. También están algunas cartas que hablan de la mutación política que tiene la sociedad venezolana, que también explica un poco lo de la paz. Las sociedades, asumiendo que también son cuerpos de gente, también presentan periodos de cansancio, periodos de remisión. Entonces, después de una agitación como la que hemos visto con la guerra de independencia, Venezuela quiere paz. Venezuela está cansada de ese trote que han sido 20 años de plomo, violencias, emigraciones. Y aquí en Caracas hay una mutación bien interesante, porque en Caracas el presidente de la República jugaba gallos con un hombre como el Marqués del Toro. El antiguo marqués, que se iba a imaginar él que iba a jugar gallos, con un pobre peón de los llanos del occidente, de Portuguesa, de Apure, de Barinas. Y ha ocurrido eso, o sea, la sociedad venezolana ha tenido una modificación. Y bueno, el Marqués de Toro no se siente ofendido por jugar gallos con un inferior a su clase. Más bien lo ha tenido que aceptar porque Páez es un tipo que tiene un buen trato, es un tipo afable, es un tipo bastante llano en su forma de ser, y eso resulta que es agradable. Entonces, yo creo que la presencia, el carisma, la autoridad de Páez es lo primero que ayuda a entender por qué va a haber al menos una década de los 30 relativamente exitosa. Él garantiza la estabilidad. Es casi como que, poniéndolo en términos modernos, un gobierno que llama a la inversión extranjera. Si el gobierno no garantiza estabilidad política y paz social, no va a venir ningún inversionista. Pero si el gobierno garantiza eso, no importa que sea una junta militar, no importa que sea un asesino, no importa que el hombre tenga campos de concentración, si garantiza la estabilidad política y la paz social, van a venir las inversiones. Entonces, en Venezuela ocurre también lo mismo. Páez garantiza la tranquilidad, que no hay guerras civiles. En el contexto latinoamericano, y eso ha generado algunas dudas y polémicas entre los historiadores,
quienes no están de acuerdo con la afirmación de Manuel Caballero, que dice que el siglo de la guerra es el siglo XIX, argumentan que aquí el periodo de inestabilidad comienza en el año 58, es decir, después del derrocamiento de Monagas y los prolegómenos a la guerra federal. Que de la guerra federal hasta Cipriano Castro sí, hay pura guerra, pero por lo menos desde 1830 a 1860 hay 30 años de estabilidad que hacen que Venezuela sí sea distinta. Y mencionan casos como en el del Cono Sur, en el de México y en Chile. Chile, que es vista como una isla de paz. En Chile en estos momentos, en la década de los años 30 y 40, hay situaciones de inestabilidad. Habían obligado a renunciar de la presidencia a Bernardo Higgins, el libertador y primer presidente. A él lo derrocaron porque precisamente no querían su gobierno. México está gobernando Santa Ana y en Argentina, que todavía no existe el país, hay que aclararlo. Argentina es una creación muy posterior. Hay una serie de provincias. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es nada más y nada menos que el famoso Juan Manuel de Rosas. Entonces hay un clima de inestabilidad en la región que Venezuela no parece tener. ¿Por qué Venezuela no parece tenerlo? Bueno, porque tiene una autoridad que tiene un prestigio, que la gente le obedece, que nadie quiere cuestionarlo y quien se atreva a hacerlo no creo que tenga buena suerte. Entonces ahí entran esos factores no racionales de la política que ayudan a explicar eso. Luego, también el periodo inmediatamente anterior había sido uno de los más inestables al lado. Por supuesto. O sea, Venezuela casi que fue el Afganistán. Entonces pasamos de una especie de péndulo, lo que estoy diciendo, después de estar tú corriendo 6 horas, tú debes estar cansado, tú quieres estar media hora al menos echado en un sofá. Sí. Exacto. Y también lo otro, que esto es la otra explicación, más allá del liderazgo, es la idea de las élites. Hay un grupo de personas que termina la guerra, piensan que, bueno, vamos a aplicar la idea. Está en la Sociedad de Amigos del País, están hombres como Santos Michelena, están hombres como el mismo, los del partido, los que luego fundarían el Partido Liberal, Tomás Lander, inclusive están viejos repúblicos como Francisco Javier Llanes, que escribió su famoso manual del político venezolano. Terminada la guerra, hay gente que tiene finalmente la oportunidad de pensar y poner en práctica las ideas, y consiguen que este hombre les garantiza la estabilidad. Bueno, vamos a aplicarlo. Entonces este periodo es muy bien visto por los cientistas políticos y los... Estás hablando en chileno, cientistas. Los politólogos y los historiadores de las ideas, porque es un periodo que al terminar el incendio comienza la producción de conocimiento y llueve, germinan cosas positivas. En verdad, y sin que uno sea partidario de lo que ha conservado, fue un periodo bastante fructífero en cuanto a las ideas y el ensayo de organización administrativa. Y es un buen periodo, pero, por supuesto, empiezan a surgir defectos, surgen unos pequeños quistes, y el no atender a tiempo esa cuestión va a generar, por supuesto, la presencia de dos elementos que no se veían en el periodo de Páez. Uno, el caudillismo tiránico, porque sin duda alguna Páez es un caudillo de vocación civilista. Sí, bueno, yo prefiero llamarlo benevolente. Es nuestra versión del famoso despotismo ilustrado europeo del 18. Podríamos decirlo, porque su candidato natural a sucederlo no es Vargas, pero él acepta que Vargas sea presidente. Vargas tiene problemas con la revolución de la reforma y él rescata a Vargas y lo vuelve a poner en la presidencia y no interfiere en la política. Y para su desencanto. Vargas termina renunciando. Ajá, ¿qué otra cosa? Él no impone qué es lo que tiene que hacer Vargas con los alzados. Luego, bueno, llega Sublet, chévere, luego vuelve a ser presidente, pero quizás lamentablemente cuando Páez empieza a pensar que yo tengo que decidir más allá y que comienzan los problemas, pero él no fue, a diferencia de Monagas, un caudillo tiránico que se pasó por encima de las leyes. Y lo otro que no existió durante el periodo de Páez es la violencia masiva. La violencia masiva comienza tanto con Monagas como con su caída. La idea de que el país iba a estar lleno de rebeliones, alzamientos, eso no se vio durante el periodo del paecismo. Páez no fue el presidente continuo en todo este periodo, se alternó con Sublet. Claro, pero durante 18 años, del año 30 al 48, yo lo acepto como el periodo de predominio paecista, porque él es el gran hegemón, él es la... figura referente. Exactamente. De hecho, según la historia de González Guinán, quizás el momento cumbre de la vida de Páez, que donde podemos decir que metió la pata, es cuando los conservadores le dicen
¿quién considera usted que debe ser el candidato presidencial para suceder al presidente Sublette, el general Sublette? Plantean que podría ser el general Salom, que había sido un héroe de la independencia, y él dice que no, que si Salom es candidato presidencial y asume la presidencia, él parte al día siguiente al exilio. Y él recomienda al benemérito general José Tadeo Monagas. Y ahí, bueno, yo creo que es el mayor error de su vida. Él piensa que va a poder zarandear a Monagas, que lo va a manipular, porque piensa que al haberle perdonado la vida en el año 31 con ese alzamiento bolivariano, Monagas iba a aceptar, pero todo lo contrario. Monagas era un grandísimo vivo, es uno de los grandes personajes de nuestra historia que es interesante estudiar. Era como Palpatine, tenía cara de gafo y terminó quedándose con todo el imperio. Bueno, ¿y qué es lo que hace Y Monagas? es que además han pasado mucho tiempo, del 31 al 46. Ujú. Es decir, yo podría entender eso si hubiese sido en el 32. Ajá, Pero en todo este tiempo, Monagas ha tenido oportunidad de aprender. claro, y aparte hay que mencionar también, otra cosa que a veces no le gusta mencionar a los politólogos, es la cuestión del lado humano. O sea, yo pienso que Monagas era un tipo también medio resentido, ambicioso. Esas cuestiones que siempre todo el mundo ve con bobes, a veces no lo ve con otros personajes históricos, que la gente también medra en el poder, también le dan piques, le dan envidias, le dan rabias, no sé si puedo decir la palabra, pero hay gente que tiene mucha rechera en política contenida y cuando consigue el momento para soltarla, bueno, se ven las consecuencias. Y ese es el caso que pienso yo de José Tadeo Monagas, una impresión que también sacó un biógrafo, no de Monagas, pero sí de Páez, que fue Tomás Polanco Alcántara, que cuando Páez termina su presidencia y también termina la presidencia Sublette, llega Monagas y el día de la toma de posesión hay una recepción en la casa presidencial y Monagas se siente un poco mal, por no decir molesto, porque todo el mundo está pendiente de la recepción de Páez. Ja. El centro de atención es Páez, no él, que es el presidente de la República. Esas cosas del resentimiento Sí. yo creo que mueven también la historia. Ya lo dijo Scheller también. Ujú. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, hasta aquí por hoy, para que quede como una invitación. Hemos sido bastante exhaustivos en este periodo de relativa estabilidad y ya hemos dejado la narración en el cliffhanger Ujú. de cuando las cosas comenzaron a dañarse y cómo el siglo XIX terminó adquiriendo la mala fama que tiene para la posteridad. Ha sido un placer tener con Daniel en esta nueva versión de una historia un poco más a una sola voz. Y bueno, ya les tendremos unas nuevas narraciones en algún momento más adelante.